Ahí. Entonces el campo quirúrgico es, así en términos más fáciles que digamos, es ¿dónde estoy acá? El campo quirúrgico entonces sería el territorio anatómico, ¿sí? En el cual se va a desarrollar la intervención quirúrgica. Eso va a ser el campo quirúrgico, ¿sí? Eh, el campo quirúrgico se inicia mucho antes del paciente entrar en quirófano. ¿Sí? El paciente, siempre el objetivo de todo esto es disminuir la contaminación o la cantidad de microorganismos que está sobre la piel del paciente para tratar de disminuir o prevenir las infecciones del sitio quirúrgico. En, como dice acá, el campo se inicia en un primer tiempo antes del paciente. Entra al quirófano en el sentido que el paciente antes de entrar al quirófano obviamente se tiene que bañar, se tiene que cambiar de ropa. Con eso nosotros ya estamos ya disminuyendo la cantidad de microorganismos que tiene el paciente sobre la piel. En un primer momento, una vez que ya estamos paramontados, ya estamos ya todos vestidos, el instrumentador le tiene que pasar generalmente una pinza con una solución antiséptica y unas gasas montadas sobre la pinza para que el cirujano, a través de soluciones antisépticas, pueda delimitar dónde se va a hacer lo que nosotros llamamos el pintarle al paciente, delimitar más. Y generalmente podemos hacer con gasas, con solución antiséptica o también generalmente también se puede hacer, la enfermera suele cepillarle al paciente, lavarle la zona que vamos a operar. Luego pintamos al paciente, ¿sí? Esto podemos hacer de distintas formas, ¿sí? El objetivo, como le digo, es siempre disminuir la cantidad de microorganismos que esté en la superficie de la piel del paciente. Entonces, el antiséptico que vamos a usar es lo que tenemos a mano, ¿sí? Cualquiera sirve, con tal que siempre respetemos las reglas, en el sentido que el campo tiene que ser algo amplio, ¿sí? No tiene que ser solamente ahí donde vamos a trabajar, sino que tiene que ser bastante generoso, que digamos. Otra característica es que siempre tenemos que empezar de adentro hacia afuera, ¿sí? Una vez que Una vez que el paciente está anestesiado, obviamente, ¿sí? Eh, Normalmente si hay anestesia raquídea, el paciente, una vez que ha anestesiado, ¿sí? Generalmente se ha acostado en la mesa, ahí está, posicionado, y vamos a pintarle a este paciente. Podemos hacer arriba hacia abajo, ¿sí? O en forma circular, de adentro hacia afuera, donde empieza la incisión hacia afuera, ¿sí? Y las gasas mucho cuidado con eso, las gasas que usamos, empezamos a usar en forma circular o de arriba hacia abajo, lo que empezamos hacia adentro jamás vamos a volver a retornar hacia adentro, ¿sí? Siempre desde adentro hacia afuera, de forma circular o de forma de arriba hacia abajo. Pero la gasa que usamos ya hacia afuera nunca más va a llegar hacia adentro otra vez, ¿sí? Entonces, una vez que eh, se le hace eso al paciente, le pasamos al cirujano una pinza generalmente con 4 gasas, ¿sí? Porque tiene que pintar 2 veces con una solución antiséptica, generalmente en un vasito. Y él comienza a pintar o pincelar o pasar el desinfectante, el antiséptico al paciente con esa forma. Algo muy importante es que esa zona que él va a pintar o que va a pasar el antiséptico tiene que ser amplio, tiene que ser lo suficientemente amplio para, y tiene que sobrepasar donde va a estar la incisión por lo menos entre 15 y 20 centímetros, el entorno del futuro corte, ¿sí? Más o menos, para que tengan una idea,
Los límites de preparación de la piel en cuanto al abdomen, que es algo más fácil, lo más común, ¿verdad? Generalmente hacia arriba, sí, tenemos que irnos más o menos hasta el cuarto y quinto espacio intercostal. Hacia abajo tenemos que irnos hasta el tercio medio, ¿sí? Del muslo. Y lateral, línea axilar media. Entonces tiene que ser bastante amplio, como le dije, más o menos de a dónde está hasta dónde se va a hacer el corte, hasta 15 centímetros más o menos, eh, 15, 20 centímetros más amplios de donde está el corte. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que una vez que el cirujano pinte todo, le pinte todo al paciente, tenemos que empezar a colocar las compresas de campo. La compresa de campo, normalmente en la gran mayoría de los hospitales, viene preparado por paquetes, ¿sí? Y lo que solemos llamarle también ¿cómo le iba a decir? Bulto quirúrgico, paquete quirúrgico, no sé cómo quieran llamarle nomás, pero es toda la misma cosa. Eh, entonces, lo que le digo que ustedes no van a empezar a preparar esto, pero tienen que saber qué hay dentro de un paquete de ropa o un paquete de cirugía. El, un bulto adecuado generalmente tiene tres chalecos, porque la gran mayoría de la cirugía hace el instrumentador, el cirujano y un primer ayudante. Entonces, pues siempre tiene que tener tres chalecos de 4 o 5 compresas de campo, y eso depende mucho, porque si tiene el poncho o la compresa fenestrada, generalmente tiene 4 nomás, 4 compresas de campo, pero si no tiene no tiene fenestrados, tiene 5, ¿sí? Eso es lo que suele tener el paquete, pero también acuérdense que es, este paquete generalmente ya tiene también las compresas de vientre o gasa grande, ¿sí? Y está envuelto siempre está envuelto en una compresa doble. Eh, ¿Cómo le voy a decir? La compresa doble, cuando hablamos compresa doble, ¿sí? Son las compresas, a ver, entienden que son compresas dobles, ¿verdad? No sé. Cuando estamos hablando de compresa doble, ¿saben de qué estamos hablando, gente? Não, doutor, explique. Es muy bien. Compresa doble. Cuando hablamos de compresa doble, la compresa doble es la compresa que va a vestirle a la mesa de instrumentales, ¿sí? Esa es compresa doble. No es que son dos compresas una encima de la otra. Así lo se llama, así lo se llama la compresa. Compresa doble. Cuando hablamos de compresa doble, es la compresa que va a calzar o va a vestir a la mesa de instrumentales. Compresa de campo son las compresas que se le va a poner al paciente, ¿sí? Compresas fenestradas para esos pañales que son gasas más grandes y que son para secar. Y la gasa, ¿verdad? Todo eso va a estar envuelto, generalmente va a estar envuelto en una compresa. Puede ser que esté envuelto en dos compresas, independientemente de la compresa doble, eso no importa. Eso va a estar adentro. Puede ser que esté envuelto en dos compresas o puede ser que esté envuelto en una compresa. Si está envuelto en una compresa, ¿quién tiene que abrir eso? Es la enfermera circulante. Si está abierto en doble envoltorio, generalmente el primer envoltorio abre la circulante y el segundo envoltorio abrimos ya nosotros, que cuando ya nos lavamos la mano, ¿sí? Es importante saber manipular esto, gente, porque esto no se puede contaminar, ¿sí? No se puede contaminar, porque si se contamina, se tiene que desechar toda la ropa. Como le dije, puede ser que
En la gran mayoría de los hospitales, en el hospital regional, generalmente usamos estas compresas y las compresas y los campos que son reutilizables de tela. ¿Sí? Pero están también los más chiquis, que digamos que son las compresas y los chalecos, todo desechable. Imagínense que si de repente el interno, con buena intención o mala intención, o no sabe, se va y contamina un paquete desechable. Eso tiene su costo. Muchas veces se suspendieron cirugías porque se contaminaron estos paquetes. Entonces no se pueden contaminar. Por eso es importante saber manipular esto. Hola, ¿están por ahí? Sim, doutor. Caído aquí. Bueno, entonces si tiene solo un paquete, un envoltorio, generalmente la enfermera abre esto. Otra cosa que, bueno, aquí está más o menos cómo se tiene que abrir, cómo abre la circulante. Vean que él está solo manipulando, siempre tiene este doblez aquí, siempre tiene ese doblez, que por ahí él va a manipular, él no está tocando la superficie, porque acuérdense que ya dimos nosotros el año pasado, el semestre pasado, que el, la mesa de mayo, ¿sí? Solo se considera estéril la parte de la superficie, solo aquí arriba, lo que está colgado, ¿sí? Lo que cuelga, eso ya no se considera estéril. ¿Sí? Entonces, mucho, eso no se tiene que tocar, ¿sí? Eso solo se toca cuando ya estamos calzados con los guantes, estamos. Entonces, por favor, cuando sean internos, cuando van a entrar en quirófano, traten solamente, vamos a lavar la mano, la circularia te va a abrir así, ¿sí? Y nosotros la primera cosa que vamos a hacer es agarrar el chaleco que está arriba y vamos a vestirnos, calzarnos el guante y luego vamos a tocar el resto, ¿sí? No es agarrar ya tocar de primera tocar el resto los materiales, ¿está? Eh, Hablando de campo quirúrgico, estamos hablando de campo ahora. El campo generalmente tiene la cirugía, una vez que vamos a hacer, vamos a empezar, siempre tiene un ritual, ¿sí? Es siempre la misma cosa y tienen que aprender eso, que cuando vamos el primer procedimiento que vamos a hacer es una vez que, ¿cómo le voy a decir? Una vez que le pasemos ya la gasa con la pinza y el antiséptico al cirujano, él va a pintarle al paciente. Entonces nosotros tenemos que pasarle las compresas de campo. Las compresas de campo siempre se ponen de la misma forma, ¿sí? Siempre ponemos primero, el primer campo se pone primero hacia los pies del paciente, la parte inferior del paciente, ¿sí? El segundo campo se va a poner hacia arriba, la parte superior del paciente. El tercer y el cuarto campo generalmente son las laterales, entonces jamás se va a poner primero a la lateral. Siempre se pone primero abajo, después arriba y después la lateral. Y si el cirujano se pone hacia la derecha, que normalmente o lo opera a la derecha, entonces el cirujano va a poner primero siempre hacia su lado y luego va a ir a poner al otro lado. ¿Por qué eso? Porque si pone primero, si tiene que poner primero hacia su lado para que pueda él acercarse a la mesa, ¿sí? Antes de eso no se puede, no podemos acercarnos a la mesa quirúrgica, ¿está? Y acá tenemos dos variantes otra vez. Generalmente, como les digo, siempre primero ponemos a los pies, luego ponemos hacia la cabeza y luego ponemos las laterales.
Acá tenemos dos variantes. El cirujano puede poner solo eso o el cirujano se puede poner entre dos. Si el cirujano va a poner solo, ¿sí? Generalmente él va a pintarle todo al paciente, luego él va a ir, va a dejar él no te pasa, si vos sos el instrumentador o el instrumentador, él ya no te va a pasar la pinza que estaba usando, él ya va a desechar eso. Luego, si él se queda cerca de vos, cerca de la mesa, él quiere decir que va a poner solo. ¿Está? Va a poner solo los campos. Si él deja la pinza y se va otra vez a su lugar donde él estaba pintando, quiere decir que quiere que vos le ayude a poner los campos. ¿Sí? Es muy importante que atiendan eso. Bueno, porque eso, como le dije, podemos poner solo, generalmente es trabajo o responsabilidad del cirujano. Y si él autoriza el primer ayudante, podría hacer también, ¿está? Pero normalmente es el cirujano lo que hace. Eso no es trabajo del instrumentador, eso es trabajo del cirujano o del primer ayudante. Bueno, entonces podemos poner solo o el cirujano también puede pedir, o sea, generalmente está, no pasa, o puede poner entre dos, ¿sí? Y mucho ojo con eso. Si se queda cerca de ustedes, quiere decir que va a poner solo. Si él deja la pinza y se aleja, se va a otro donde estaba, él está pidiendo para que está pidiendo, está diciendo que quiere que se ponga entre dos los campos. ¿Está? ¿Entendieron hasta aquí? Sí. Bueno, eso es campo. Vamos a hablar un poquito de las posiciones. Sí. La posición de quirúrgica, la posición en la cual nosotros le vamos a poner al paciente sobre la mesa de cirugía, son varias que podemos ponerle. Sí, eso generalmente es elección del cirujano. Él es el que va a decidir cómo posicionarle al paciente. Generalmente eso vamos a posicionarle al paciente una vez que ya esté anestesiado, ¿ya? Y depende mucho de eso, de la región donde se va a operar, donde él va a operar, si la vía de acceso, cómo él va a hacer la incisión, a dónde va a hacer la incisión. Varía también eso de acuerdo al tipo de anestesia que se usó, la edad del paciente, el estado cardiopulmonar, el peso y la talla del paciente. Entonces varían muchas cosas, muchos criterios que tenemos que tener en cuenta para poder posicionarle a ese paciente. Y lo más frecuente, el más común que nosotros usamos es el decúbito dorsal o supino, ¿sí? Esta posición es la más utilizada en cirugía general, en el cual el paciente se acuesta pues, decúbito dorsal, ¿verdad? O sea, en, es bueno porque es el cirujano, no, perdón, el anestesiólogo va a tener un buen control de la vía aérea y él puede hacer su inducción, él puede hacer la anestesia general de ahí, ¿sí? Y tiene un control muy bueno ahí de la vía aérea, el anestesiólogo. Tenemos otra cosa que siempre vamos a hacer es tenemos esta variante que generalmente los brazos están abiertos y siempre sujetados, ¿sí? Porque tenemos la otra variante en el cual el cuerpo está, los brazos están generalmente pegados al cuerpo, ¿sí? Esto nos permite abordar quirúrgicamente toda la región anterior del abdomen, todo lo que es cavidad abdominal, cavidad peritoneal, esto nos permite abordar, ¿sí? Eh, ejemplos, cirugía colectectomía, apendicectomía, cualquier
otro procedimiento que vamos a entrar por vía anterior y cavidad peritoneal, ¿sí? Tenemos el otro que es el Trendelenburg, en el cual el paciente queda con la cabeza un poquitito más baja, ¿sí? Podemos posicionarle en acuesto supino, ¿sí? Supino, acuesto dorsal, y podemos bajarle un poquitito más la cabeza, ¿sí? Generalmente se baja unos 20 grados, la cabeza queda por debajo del nivel del cuerpo, ¿sí? Eh, ¿Qué logramos con esto? Generalmente cuando vamos a trabajar en mi abdomen inferior, vamos a usar este tipo de posición, ¿sí? Generalmente, ¿qué beneficios te trae eso? Que todas las vísceras, ¿sí? O todo el contenido abdominal generalmente es desplazado hacia la parte superior. Con eso nos mejora el campo quirúrgico a nivel del hemiabdomen inferior. Entonces, hemiabdomen inferior, cuando vamos a trabajar la parte de pelvis, entonces usamos este tipo de posición, ¿sí? Porque tenemos otra posición que al contrario, que es la posición forward, en el cual en esta posición la mesa de operaciones se inclina al contrario de lo que es la posición de tren de Lembo. También se le conoce como tren de Lembo invertido, ¿sí? En el cual los pies se va a bajar más y la cabeza se sube que queda un poquito más elevada, ¿sí? Con eso lo que tenemos es que todas las vísceras, ¿verdad? Son desplazadas hacia el abdomen inferior. Entonces nos mejora muchísimo la visualización de los órganos en mi abdomen superior. Cuando vamos a trabajar en mi abdomen superior, entonces generalmente usamos este tipo de posición. Vías biliares, hiato de esófago, de cirugía gástrica, de lo que sea, entonces vamos a usar esta posición. Porque nos ayuda mucho o mejora muchísimo lo que es el campo quirúrgico, la visualización, si nos amplía el campo. Tenemos esto del decúbito lateral. Esto puede ser tanto derecho o izquierda, ¿sí? Según sea el caso donde vamos a incidir. Esto generalmente se le tiene que poner al paciente una vez que ya esté anestesiado, ¿sí? Algo muy importante es que al paciente tenemos que hacer coincidir Es importante que tenemos que hacer coincidir la columna del paciente con el centro de la mesa, ¿sí? Para que el paciente no pueda caerse, porque acuérdense que nosotros vamos a poner a este paciente una vez que está anestesiado. Algo muy importante es que se le tiene que poner en el centro de la mesa, ¿sí? La cabeza tiene que estar apoyada por una almohada, los brazos generalmente también con una almohada y en los miembros inferiores, el miembro que va a estar en contacto con la mesa quirúrgica tiene que estar doblado, ¿sí? Y el que está hacia arriba tiene que estar extendido y en el medio tenemos que poner otra almohada para evitar que haya una lesiones por compresión. Entonces siempre tenemos que poner esas tres almohadas, por lo menos tenemos que dejarle al paciente. Uno en la cabeza, uno en la pierna y uno en el brazo. El brazo puede estar ya tanto extendido hacia arriba o también puede estar extendido hacia enfrente, así como esto. ¿Sí? Algo que es importantísimo, es que, como le dije, el que está hacia abajo, la pierna que está hacia abajo, tiene que estar doblada, la pierna que está hacia arriba tiene que estar estirado, en el medio una almohada. En la pierna que está hacia arriba generalmente se va a poner el electrobisturí y a lo que nunca tenemos que olvidarnos es siempre sujetarle al paciente con un esparadrapo, ¿sí? A nivel de la cadera.
Siempre lo tenemos que hacer porque de lo contrario el paciente se va a mover y se puede caer. Normalmente en las mesas quirúrgicas están luego unos sujetadores laterales que se le ponen al paciente. ¿Sí? Si queremos mayor apertura, ¿sí? De los espacios, los espacios, ahí no me viene la palabra, los espacios intercostales, ¿sí? Generalmente se le pone también un rodillo por debajo para tener mayor amplitud, para que se pueda abrir más. Esto generalmente nosotros vamos a usar cuando, esta posición generalmente nosotros usamos cuando vamos a operar tórax, ¿sí? Este paciente se le pone a esta posición. Bueno, y tenemos otra variante que es la posición de lumbotomía, ¿sí? La posición es la mismísima del otro, ¿sí? Solo que la gran diferencia es que nosotros, la mesa quirúrgica, vamos a tratar, generalmente vamos a flexionar o vamos a doblar o vamos a romper, como se dice, para que de tal forma que el paciente quede así medio, ¿cómo le iba a decir? Parece una V invertida, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ganamos con eso? Generalmente ganamos que el espacio o la región, eh, ¿cómo le iba a decir? El espacio costo lumbar se pueda abrir más. Entonces, siempre tenemos que romper la mesa para que generalmente se pueda abrir el espacio costo lumbar. ¿Cuándo vamos a usar este tipo de posición? Generalmente cuando vamos a trabajar o vamos a manipular o vamos a operar riñón, tercio superior del uréter, pelvis renal. Entonces, vamos a usar todo lo que es urológico, vamos a usar esta posición, ¿sí? Tenemos la posición de litotomía o ginecológica, ¿sí? Que es muy común. Lo conocemos luego. Luego tenemos la posición de decúbito ventral o prono, realmente cuando vamos a trabajar en las regiones dorsal, ¿sí? Columna, todo lo que es la parte dorsal del paciente, entonces le posicionamos de esta forma. Tenemos la posición de crasque o de navaja, ¿sí? Es una pequeña variante de lo que es el decúbito ventral, en la cual el paciente la cadera del paciente la hacemos coincidir con la articulación de la mesa, ¿sí? Y que más o menos vamos a dejarle en 90 grados, ¿sí? Para tener una mejor exposición de lo que cuando trabajamos en coloproctología o proctología, ¿sí? Hemorroides, fístulas, abscesos, entonces vamos a trabajar, vamos a dejarle al paciente en esta posición, vamos a posicionar en esta posición, ¿sí? Bueno, eh, yo quería hablar con usted hoy, gente, ¿sí? Sim, pode falar.